presentar es sobre cómo un colectivo de arte logra burlar los mecanismos de censura presentes en la dictadura militar, realizando intervenciones urbanas que de cierta manera les permitieron expresar dos cosas, tanto la resistencia política, de que sus intervenciones eran contrarias al régimen, como su resistencia artística a los moldes academicistas que estaban impuestos en su ambiente, en el ambiente artístico, a cómo ellos recomprendieron lo que era el arte. 1. El quiebre cultural generado por la dictadura militar, censura y autocensura. Una vez desatada la máquina represiva, el fatídico 11 de septiembre de 1973, todas las experiencias tanto políticas, sociales y culturales conquistadas en el periodo anterior sufrieron un quiebre tal que hasta hoy en día nos es imposible reconocer a los actores que fueron partícipes de un periodo tan extraordinario y breve como fue el desarrollo culmine de la participación democrática del gobierno de Salvador Allende. En otras palabras, como consecuencia del golpe militar, ha naufragado el sentido, debido no solo al fracaso de un determinado proyecto histórico, el de la Unidad Popular, sino al quiebre de todo el sistema de referencias sociales y culturales, que hasta 1973 garantizaba ciertas claves de entendimiento colectivo. Es decir, tenemos que comprender que la integración de la dictadura no solo afectó a la esfera cultural, que existía en ese momento no solo por la represión, ¿cierto?, que sufrieron muchos protagonistas, sino también por la ruptura generada muchas de las experiencias que en ese ámbito se había logrado hasta ese entonces. El autoritarismo desarrolló sus medios de control represivo en la esfera cultural, que aún existía operando mediante dos mecanismos, la censura y la autocensura. La censura debe comprenderse como el control del aparato político-administrativo ejercido sobre las expresiones públicas, controlando el lenguaje y toda su estructura simbólico-cultural. La autocensura, en cambio, hace referencia a los militantes que el propio creador se impone en razón a los miedos que un sistema represor conlleva. De hecho, en muchos casos, la autocensura ejerce un poder mucho más fuerte que la censura misma, debido a ese poder omnipresente que existía dado el terror que se estaba aceptando en esos momentos. Es decir, la censura no solo consistió en ponerle límites de circulación pública a la comunicación artística y cultural, la censura y sobre todo la autocensura hicieron que los operadores de signos tomaran conciencia de la riesgosa materialidad del lenguaje al sentirse bajo constante vigilancia cuando experimentaban sus usos y fabricaban sus códigos de elaboración del sentido. Es en este contexto donde surgen pequeños grupos culturales de resistencia al orden establecido, y en específico aquel que la ensayista Nelly Richard denomina como escena avanzada. La escena avanzada, hecha de arte, poesía y literatura, escrituras críticas, se caracterizó por extremar su pregunta en torno a las condiciones límites de la práctica artística en el marco totalitario de una sociedad represiva, por adoptar a la imaginación crítica como fuerza disruptora del orden administrado que vigila la censura y por reformular el nexo entre arte y política. Uno de estos elementos de la escena avanzada va a ser el que lo conforma el CAD, el Colectivo de Acciones de Arte. Origen y causa del CAD. En Santiago, en 1979, se va a crear ya este colectivo, llamado Colectivo de Acciones de Arte, formado por la escritora Daniela Artiz, los artistas visuales Loti Rosenfeld y Juan Castillo, el sociólogo Fernando Balcells y el poeta Raúl Zurita. Todos los miembros del colectivo artístico de una u otra forma van a ser parte de ese Chile vencido, ¿cierto?, que tuvo que ver cómo la dictadura reinventaba una nueva sociedad. En una entrevista realizada por Robert Menstad, que es uno de los que más ha ahondado sobre este tema, Loti Rosenfeld explica cómo llegó a conformarse el grupo que daría vida al CAD. Durante los años 1977 y 1978, Juan Castillo y yo nos reuníamos por razones de militancia política, con artistas de diferentes partidos de oposición, de la Galería Espacio Siglo XX, lugar en el cual, por supuesto, también ellos realizaban actividades artísticas. Entiendo que Daniela y Raúl también habían experimentado trabajar colectivamente en el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile con Ronald Kay y otros. Con posterioridad a estas experiencias de carácter grupal, el año 1979 formamos el CAD. Lo que nos unió de inmediato fue la idea de conectar arte y política. En efecto, en esta entrevista, ya que realizó este autor,
en 1998 a todos los miembros del CADA, se puede reflejar que todos tienen una apuesta antidictatorial y en menor o mayor medida tiene cierto grado de militancia política. Por ejemplo, la artista audiovisual Lottie Rosenfeld había formado parte del MAPU y en 1983 ingresó al grupo Mujeres por la Vida, que es un cierto grupo que nació en los 80 como uno de los tantos pueblos colectivos para estar en contra de la dictadura. Por su parte, el poeta Raúl Zurita había sido militante comunista, por lo que tras el golpe de hecho fue apresado y torturado en un barco de la Armada. El mismo poeta explica que de una cierta forma todos los miembros del CADA estaban conectados con ese terror que se estaba desatando porque no sean víctimas o familiares también de las víctimas del régimen. En octubre de 1979, el CADA publica una especie de manifiesto, es decir, su fundamentación que explica la causa de su creación. El primer punto de su declaración dice relación directa con la situación nacional que se estaba viviendo. Los distintos modos de represión, tanto la propaganda individualista, elitaria y el negocio, constituyen las modalidades culturales propias de un proyecto que para rediseñar un país a la medida de lo que el proyecto espera y por ende para perdurar requiere la confiscación de la memoria, del temor consecuente y de la apropiación de los espacios intelectivos del pueblo, la jerarquización y la uniformación totalitaria de la vida. Con estas palabras dejan claro su disconformidad y rechazo ante la nueva sociedad que se estaba construyendo, así como también implícitamente declarando que se organizaban para que esa confiscación de la memoria no se llevase a cabo sin hacer ellos algo al respecto. Es importante hacer ahí con el nexo arte político que se da la conformación del CADA. Para este colectivo, tanto la política como el arte eran dos significantes que representaban modos para mejorar la vida. Por ello, el objetivo era poder crear acción política a través de la acción artística. Debemos tomar en cuenta que los miembros del grupo actuaban acorde a su realidad como sujetos intelectuales. El arte lo define el trabajo intelectual de hecho, que requiere importancia dado que según lo que ellos fundamentan, el arte se inscribe en la historia como proyección y organización de los espacios ideológicos que determinan su participación, sea como intervención crítica o como recuperación mistificadora. Su responsabilidad social no es más ni menos que la de autocontrolar su eficacia como arte en la producción de vida. Es decir, la presencia del arte en la vida para ellos podía ser un móvil para crear, construir en realidad que los que pudiesen expresarse en un espacio ideológico en este sentido dominado por el autoritarismo. La fundamentación de la existencia del colectivo finaliza terminando que el Colectivo Nacional de Arte Chile reúne un grupo de trabajadores culturales que asumen el arte como una práctica científica de producción de vida, es decir, como un modo operatorio de reasignación de los valores y parámetros socioestéticos a considerar en la creación colectiva de una nueva realidad. Resistencia artística. Primero que todo hay que referirse al término resistencia. Este fue un término que se acuñó principalmente, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial asociada a Francia, cuando los ciudadanos trataban, ¿cierto?, de hacer frente a la ocupación nazi. Por tanto, este término está totalmente ligado al activismo político y social de los ciudadanos. Dado que el colectivo CADA comprende el arte como acción viva de la sociedad, la resistencia política era la forma inseparable de su obra, no podía separarla, ese era su objetivo principal. Como se mencionó en un principio, el colectivo manifestó su resistencia en dos sentidos. Primero, en el medio elitista e intelectual a partir del cual él surge, y segundo, en la realidad política del régimen opresor y de censura, a partir del cual le da su razón de lucha simbólica y concreta. Para entender ahora cómo esta resistencia política y cultural se puede llevar a cabo de parte del CADA, Nelly Richard nos explica que el control de la censura no se aplicó con igual estrictez a todos los sectores de la actividad cultural. El arte neovanguardista fue el menos dañado por sus efectos obliterantes. El refinamiento de los juegos de signos y las operaciones de despiste, que a modo de simulación y camuflaje elaboraron las obras de la avanzada, las llevó a ocupar una franja muy restringida del campo de recepción de las artes visuales. La avanzada quedó así confinada a un espacio minoritario de sociocomunicación que la protegía de la censura administrada.
La oficialidad no juzgaba demasiado temible la ofensiva de esas obras marginalizadas a subcircuitos de operación cultural, en comparación con manifestaciones de carácter masivo, como por ejemplo el teatro o el folclore, que agrupaban sus públicos en torno a un mayor consenso ideológico de identificación popular. Ya. En primer lugar, y no por ello más relevante, la resistencia es que cada género dentro del ambiente cultural tenía como objetivo artístico desalojar el arte del museo y trasladarlo a la calle. Esta transgresión contextual pretendía invalidar el carácter ritual, privado y elitista de aquellas manifestaciones artísticas que se servían de espacios